Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a otra entrega de Budismo con Todo. Este podcast donde el budismo tiene que ver con todo. Estoy con un amigo, ¿sí? Un amigo, Rómulo. Un placerzazo que me hayas permitido esta conversa. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Luis Alberto. Encantado de estar aquí y acompañarlos a todos eh, los que te siguen constantemente en redes, dentro de los que me encuentro, por cierto, Chévere, chévere. en, en estos días tan interesantes que tenemos hoy como Muy, budistas. muy interesante, una extraordinaria forma de describirlo. Unos días muy interesantes tenemos. Cuéntame, por favor, descríbeme. ¿Quién es Rómulo? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? Bien, Luis Alberto, y para todos los que no me conozcan, mi nombre es Rómulo Rivero. Soy licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, dedicado al área del análisis internacional. Soy especialista en Derecho y Política Internacional y actualmente doctorando en Ciencias Políticas. Yo soy profesor de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela y también he dado clase en la Universidad Católica Andrés Bello del área de teoría política, y mi área de investigación muy particular es un área que mezcla pues teoría política con religión e historia, que se llama teoría de civilizaciones. Eso me ha llevado pues obviamente a estudiar una cantidad de religiones increíbles en cuanto a la cantidad de eh, fenómenos, etcétera, y obviamente su vinculación con la política, que son de esos elementos que son naturales al hombre. La naturaleza humana tiene que ver con el poder terrenal y el poder espiritual, y sin lugar a dudas, pues por un lado tenemos la política, del otro lado tenemos la religión. Parte Exactamente. de esa realidad dual que nos acompaña desde que el ser humano decidió vivir en conjunto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, fíjate. Nos conocemos relativamente hace muy poco, relativamente, ¿sí? Y sin embargo, siento que hemos hecho una buena conexión a nivel de intereses compartidos. En este caso, lo que bien señalas, la investigación de religiones, civilización, política, eso a mí siempre me ha llamado la atención. Tú lo haces de una perspectiva obviamente profesional, con mucho más recursos. En mi caso ha sido más un hobby, ¿sí? Pero en el intercambio que hemos ido teniendo a través de este poco más de un año que nos conocemos, he sentido, como digo, este vínculo muy, muy especial por lo que investigas. Además de, y les comento a los que nos ven en esta entrega, has dirigido recientemente un curso de política y religión en el cual tuve el placer de participar, extraordinariamente interesante y que garantizo mi participación en la segunda parte que está por comenzar. Entonces, además, en este transcurso, pues me enteré gratamente que también compartimos, por ejemplo, los gustos como Star Wars, cosa que no me voy a preocupar en traer el tema tan rápido, pero además también en la salsa, porque ambos dos también admiramos y disfrutamos de Rubén Blades, y eso también alimenta mucho más el intercambio en una bonita amistad. Pero específicamente en cuanto a nuestra práctica budista. Coméntame, ¿cómo es eh, conocimiento? ¿Cuál fue tu primer contacto con lo que se refiere al budismo Nichiren Soka Gakkai? Ok, mi primer contacto es que hay una historia de trasfondo que incluye Star Wars también. Excelente, Eh, buenísimo. el, Hay distintas vías de llegar para llegar a Roma, y todas las vías conducen allá, ¿no? Eh, y así es la espiritualidad. Y en mi caso particular, me condujo al budismo. Desde muy pequeño yo siempre mostré una afición hacia agarrar almanaques mundiales y revisar qué estaba pasando en el mundo, cómo crecía la población y particularmente cuáles eran esas religiones, porque eran distintas a la mía. Creaba un ambiente católico, aun cuando mi mamá practicaba metafísica Raizol, Connie Méndez y todo lo demás. Bien, o sea, un acercamiento
espiritual distinto al que yo tengo, pero que no se contradice, cosa que es bastante positiva. Resulta que un buen día, estoy de muy niño, recuerdo que había un cine en Plaza Venezuela, por ahí cerca de la Torre Polar, que creo que hoy en día es como un templo de una de estas religiones evangélicas. Ok. Eh, y me lleva a ese cine porque había como, estaban pasando Star Wars eh, remasterizado. Una de Ok. estas ediciones de los 90 que remasterizaron y estaban pasando Star Wars. Entonces, cuando conocí La Fuerza, todo cambió. Ahí el interés dejó de ser un asunto de yo quiero saber por qué los demás tienen una religión distinta a la mía, Mm. para comenzar desde muy pequeño a preguntarme si yo estoy contento con la religión en la que he sido formado. Yo estaba formado en una religión católica, Qué Colegio bien, qué Agustino bien. Recodo, a lo cual le debo muchísimo, por cierto. Yo no Por niego supuesto, por supuesto. los orígenes, porque negar eso es negar dónde estoy, porque yo tuve que pasar por allá para llegar a este punto. ¿Sabes? Y es algo importante, ¿no? El adoptar o abrazar una religión no debe ser tomado como algo negativo porque estás ahí y no puedes tampoco negar lo que fuiste antes, porque precisamente estás ahí Totalmente. por ese bagaje que tienes, ¿no? Lo cierto es que desde muy pequeño, pues comencé a preguntarme por qué el tema de la fuerza. Una energía que a todos nos rodea, es algo que, tal cual, la descripción de Yoda. O sea, Literal. sí, sí. Además, ahí me hice muy fanático de Star Wars. Yo tenía problemas cardíacos y a mí me tenían que revisar constantemente ¿Qué el tal? corazón. Y en los monitores, a veces algunos de los monitores tenían algunas señales y parecían la la pantalla de vuelo de los Claro, misiles de los claro. F-4. Exacto. Y eso a mí me fascinaba, ¿no? Qué bien, sí. Lo cierto es que desde muy niño tuve esa inquietud, aunque fui criado en un colegio católico, me bautizan a los Claro. 6 años, hago la primera comunión a los 10. Eh, Cuando llega el momento de hacer la confirmación, estando en un colegio católico, repito, al cual le agradezco muchísimo, yo decido no hacer la confirmación. Porque ya allí yo me había dado cuenta que había una realidad que necesitaba ser explorada, motivo por el cual desde 14, 15 años yo me separo por completo de esa creencia dogmática de la religión católica y comienzo a experimentar y a buscar. Bien. Dentro de esa búsqueda aparece una persona en la vida de mi mamá, que es nada más y nada menos que nuestra querida Lidia, Directora la general de la directora, SGIB. la directora, exactamente. Obviamente en ese momento no. Y estamos hablando, tú todavía eres un adolescente, ¿no? Sí, han pasado 20 pico de 23 años Imagínate, aproximadamente de exacto. eso. Lidia en ese entonces estaba dentro de la directiva de la SGIB, pero como responsable de relaciones públicas, por decirte algo. Exacto, era responsable de relaciones públicas y mi mamá era la jefa de relaciones públicas del Ministerio de Educación. Ok, Entonces, se lleva la claro, exposición de la claro, SGIB claro, al ministerio, a la sede del Ministerio de Educación en esquina de Salas, en la planta baja, que claro, fue, claro. además hay una foto muy bonita en el Caican Sí, de sí, de esa planta baja hermosa del sí, sí, Ministerio de sí, Educación en esquina de sí, Salas, todo en sí, mármol, etcétera. sí. Eh, bueno, ahí se conocen, pero lo cierto es que al tiempo, si mal no recuerdo, hay un reconocimiento Ujú. al doctor Ikea Sí, que le entrega Héctor Navarro cierto, cuando era ministro de Educación, cierto. y mi mamá queda siendo amiga Soca Qué y amiga de bien, Lidia, chévere, chévere. aun cuando mi mamá no practica budismo, Ok, pero me crió en un ambiente muy libre en ese sentido. bien. Y lo cierto es que llega a mi vida en un momento, cuando mi mamá se da cuenta que yo comienzo esta búsqueda, llega a mi vida un libro que se llama El Buda en tu espejo. Bien, chévere. Ahí conocí yo lo que era el budismo de Nichiren. Claro, Sin claro. embargo, entendiendo que todos tenemos una realidad distinta y que
todavía era joven y podía seguir experimentando y buscando en términos de mi espiritualidad, dónde me iba a sentir bien, comencé un periplo, Ok, un viaje que me llevó al punto de decir, hay cada cosa importante de la religión se puede resumir en unos principios universales y efectivamente todavía de hecho creo fielmente en eso, bien, pero también me di cuenta con el pasar del tiempo que pese a que yo tuviese esos principios universales necesitaba una práctica religiosa. ok, Es decir, ya yo tengo claro, ya yo me había formado la idea de que efectivamente hay algo más allá de lo material bien, y que esto efectivamente es un traje. bien, Pero yo necesitaba ya buscar la práctica en. Eso me llevó obviamente a hacer distintas cosas, cursos de Reiki, estudiar cristaloterapia y hacer, digamos, otras prácticas, ok, leer sobre Cábala, leer sobre el tarot, en fin, una cantidad de bien. mancias, artes relacionados con la espiritualidad, hasta que durante la pandemia, yo creo que la pandemia fue un punto de inflexión, Ujú, pues ¿cierto? tuvimos mucho tiempo para encontrarnos a nosotros Sí. mismos. Eh, yo comienzo a tener una gran crisis por ansiedad y nada me lograba sacar de los estados ansiosos. Terminamos la pandemia, eso continúa y un buen día, yo siendo ya secretario del Consejo de Facultad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, cargo que todavía tengo, Mm, eh, recibo la llamada de la profesora Dilia Parra, ok. La mi señora amada Dilia profesora también Dilia. es miembro de la Soca Gacay de hace mucho tiempo también. Y también trabaja en la Exactamente. UCB. Sí, sí, es profesora de ambas Ujú, escuelas de Derecho y Estudios Políticos. Y ella me llama, yo estoy enfermo, alergia, una alergia, algo que me ok. afectó el sistema respiratorio. Dilia me habla de la Soca Gacay. Yo estoy, como decir, en mi cuarto, hablando con Dilia, no recuerdo bien si fue el cuarto, la sala X, y ella me está mencionando la Soca Gacay. Yo le digo, ah, sí, profe, yo sé lo que es la Mm, SGIB. Mire, mi mamá tuvo, y le echo yo el cuento como estoy exacto, contando hasta ahora, ¿no? exacto. Y resulta que me dice ella, pero tenemos que buscar la manera de, de- de hacer un match entre la universidad y la SGB, que existe, pero para ampliarlo muchísimo más. Resulta que, para hacer corto el cuento, me menciona la SGB, yo le respondo también y mi mamá está escuchando. Ok, Pues yo estoy hablando por teléfono, caminando como claro, por la casa y me cruzo claro. varias veces con mi mamá y se me acerca y me dice, hijo, ¿tú necesitas algo con la Soca Gacay? No te preocupes, yo le escribo a, a Lidia. Y yo, bueno, ¿quién? Y entonces le digo, pero Lidia sigue en la Soca Gacay y me dice, claro, ella ahora es la directora. Exacto. Eh, comienzo a hablar con Lidia, Lidia me pone en contacto con Gianni Pacheco y organizamos, bueno, de hecho tú fuiste a la exposición, Mm, organizamos la exposición y curiosamente y me invitan a una reunión y empiezo a entonar ok, Daimoku y ok. cuando me siento a hacer Daimoku, comencé a decir, ah, creo que encontré la práctica que me estaba faltando, la pieza en el del rompecabezas que me hacía falta. El- esa especie de engranaje que tú sabes que ese reloj no estaba haciendo bien la vuelta y de repente todo comenzó a funcionar, ¿no? Qué bien. De ahí en adelante, bueno, eso fue en marzo, abril, más o menos, si mal no recuerdo, y ya en junio estaba decidido a recibir Go Johnson del año pasado. Bien. De allí en adelante ha sido práctica constante. Últimamente, debo admitir,
que practico en el poco tiempo libre que tengo. Exacto. Muy poco, pero Sí, no dejo, no hay un día, no hay un día en que no haga ni siquiera Daimoku excelente, Sancho para excelente, excelente, al excelente. levantarme y al acostarme. O sea, Excelente. Mira, yo siempre disfruto de estos procesos. Ya lo he dicho muchas veces, quizá la gente que ve el podcast se canse de que lo repita tanto, pero siempre comparto que como yo crecí desde muy niñito en un hogar con budismo, es decir, con mis padres practicaban desde que yo tenía 5 o 6 años, entonces yo crecí en un hogar donde siempre escuché budismo Nichiren, Soka Gakkai, causa y efecto, Nam-myoho Renge Kyo, budeidad, karma, y todo esto fue natural en mi casa. Así que siempre disfruto del proceso de quien no vivió lo mismo, sino que, y de hecho, en los casos como el tuyo, donde pasaron por muchas tendencias, probaron muchas cosas, lo disfruto aún más. Porque sin duda considero que es una gran muestra de ese espíritu de búsqueda que probó varias cosas y que terminó encontrando, como bien acaba de decir, la ruedita para el engranaje que faltaba. Pero quiero que profundices un poquito más, Rómulo, está bien, sentiste que esto es lo que yo necesitaba, pero eso cómo se tradujo. Es decir, me hablabas de la ansiedad, ¿no? Pero esa ansiedad se fue controlando, apareció sí. otra cosa, sentiste, mira, vale, esta es la prueba que necesitaba. Mira, de hecho ya la transformación había empezado unos meses antes, Ok, porque yo creo que también el universo te va preparando bien, para bien, recibir la bien, enseñanza. bien, Esa causa y efecto, esa acción y reacción no ocurren de manera aislada, son procesos que total, van perfecto, concatenándose en tu vida. Entonces, perfecto, el milagro es ver la concatenación, no esperar que perfecto. caiga y punto. Muy bien, muy Eso, bien. eso- por ejemplo, el 24 de diciembre del año 2023, yo bajé a fumarme un cigarro. Yo me fumaba 2 cajas de cigarro diarias. Ok, Y 4 meses antes de que esto se diera en mi vida, yo decidí dejar de fumar. ok, ok. Y de hecho, ayer, 24 de septiembre, cumplí 1 año y 9 meses que no Obvio. pruebo un Ok, solo cigarro. ok, muy bien, muy bien. Ya venía con un tema de ir saneando un poco mi vida Perfecto. y había abandonado los ansiolíticos y los antidepresivos que te mandan obviamente los médicos para todo este tema. Exacto. Y había y apenas un mes antes de iniciar mi contacto con la SGIB ya estaba en tratamiento natural. Excelente. Qué bien, qué bien. Es decir, ojo, y estaba en un tratamiento natural que me tomaba como 4 pastillas de estas naturales al día. Mm. Ya hoy día me tomo una si es necesario. Ok, ok. Es decir, mi cuerpo con la práctica ha ido depurándose y ha ido entendiendo y encontrando una calma que no tenía, que Excelente. esto es Buenísimo, importante. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Al Mira, mismo acaba de... tiempo, Dime, 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 dime. mira, pasaron muchas cosas. En la misma universidad se van abriendo los caminos y he visto cómo en el día a día, por ejemplo, cuando surge un problema administrativo se resuelve más fácil, cuando, o de repente se convierte en un gran reto con un aprendizaje, que esa es la Excelente, otra, ¿no? excelente, Comenzamos excelente. a ver, con la práctica, comenzamos a ver los obstáculos eh, o la adversidad como algo positivo precisamente para uno lograr vencer. Bien. Entonces, eso ha cambiado mucho. Yo considero que estaba muy estancado y cada vez más avanzo en un proceso de, digamos, liberación de esas ataduras negativas que muchas veces ni siquiera somos conscientes que las tenemos. Y es a Perfecto, través de perfecto. la meditación o la práctica, la contemplación, que también es Exacto, importante, exacto, claro. que nosotros logramos percatarnos de eso y la parte buena es que la práctica te ayuda a liberarte de eso. Por darte un ejemplo, este año, curiosamente se dio de tanto, yo creo que tanto Daimoku que hice, Bien. laptop para poder redactar mi tesis doctoral, ya he avanzado en la redacción de la tesis doctoral. Excelente, A ver, excelente.
comenzaron a suceder cosas positivas. Bien, No bien. significa que la vida se acomoda y porque Exacto, exacto. por la práctica ya estoy libre. No, yo tengo un karma y Bien, bien. tengo que irlo procesando para Exacto. hacerlo más dinámico, ¿no? Muy bien, muy bien. Eh, y obviamente tengo que hacer una disminución de la retribución kármica de lo negativo y espero un Perfecto. aumento de la retribución kármica de lo positivo. Exactamente, muy bien, muy bien. Acabas de nombrar, o sea, de expresarlo de una forma bien bonita, el que el universo te va llevando, ¿no? A que las cosas se den. Y como ya comentabas, venías de un proceso donde ibas haciendo un esfuerzo consciente por mejorar la forma en que llevabas tu vida y te conectas. En un instante te conectas con el Nam Myoho Renge Kyo. En el budismo, como bien acabas de decir, eso se expone como que el karma de cada quien es tan individual que justamente por ese karma nos vamos a conectar en el momento que nos conectamos con la ley de la mejor en Kyo. Algunos se conectarán antes, otros se conectarán después, algunos se conectarán de forma positiva al principio, otros se demoran un poco más. Eso lo explica el budismo de la perspectiva de la teoría del karma. Y justamente con este tema, quería que aprovecháramos de una forma, obviamente, lo más amistosa, por decirlo de alguna manera, posible. Y es que, como bien sabes, me atrae mucho tu investigación acerca de lo que significan la evolución de las civilizaciones, cómo expresaban el poder a través de las distintas religiones que se iban desarrollando, eh, pero desde la perspectiva de en este aprendizaje de las distintas religiones, acabas de decir algo hace minutos muy importante, y es que todas van a compartir una fuente, ¿sí? Que puede hacer que nos encontremos distintas religiones en una fuente común, la felicidad del individuo, el manifestar nuestros mejores potenciales, pero en este recorrido que has tenido de aprender de tantas tendencias religiosas, ¿qué es lo que te terminó diciendo? Oye, el budismo es diferente, pero dentro de lo que se expone dentro del budismo, el budismo Nichiren termina distinguiéndose. ¿Por qué? ¿Qué es lo que desde tu punto de vista te lleva a ese punto? Ok, bien, vamos a empezar por el mismo orden del tema de la investigación, ¿no? Que yo creo que aquí juega un papel fundamental, porque además cada quien se acerca a la verdad como puede y como el universo le va poniendo Perfecto. la posibilidad de acercarse. Muy bien, muy Eh, bien. alguien seguramente habrá llegado al Kaikan desesperado buscando la cura de su cáncer y por eso se acercó a la práctica budista y lo mío ocurrió por un fenómeno eminentemente administrativo y de investigación. Exactamente. Y somos igual Eso. practicantes del budismo de Nichiren. A Muy ver, bien. no, ahí no hay diferencia. Y Totalmente. que porque cada proceso es distinto, ¿no? Cada budeidad tiene en esta existencia, cada uno de nosotros y su budeidad tiene Bien. su respectivo camino que recorrer. Bien. En algunos momentos nos cruzamos, en otros nos separamos y de repente más adelante nos volveremos a cruzar. O sea, Perfecto, yo eso sí perfecto. lo tengo claro. Ahora, con respecto al tema, mi tema de investigación, retornamos a Star Wars. Ok, ok, Porque, bien. sí, porque el tema de teoría de civilizaciones me llama a mí la atención precisamente porque yo llego a un punto en el que, bueno, yo quiero estudiar la vinculación, me gradúo de la especialización en Derecho Político Internacional y me doy cuenta, dije, yo quiero seguir mi investigación, pero en el área religiosa, o sea, política y religión. Y mi tutor académico, un maestro en muchos sentidos, eh, recién electo, por cierto, de un sillón en la Academia Nacional de la Historia, el profesor Fernando Falcón Veloz, a quien le expreso siempre en privado y públicamente mi respeto Excelente, y admiración. excelente. Me dice, guíate por esto, y me manda a leer sobre teoría de civilizaciones. Cuando me manda a leer sobre teoría de civilizaciones, yo me encuentro con un universo académico de personas que se habían acercado a procesos políticos, a la historia y a procesos religiosos de manera distinta a lo que yo tradicionalmente había visto. Ok. Y esto va a significar un cambio, entre otras cosas, porque el primer autor
que me manda a leer es Mircea Eliade, y particularmente su libro se llama El mito del eterno retorno, que es básicamente cómo nosotros en nuestra vida siempre estamos en un eterno ciclo, tal cual como el samsara. Ok. Que, eh, y lo vamos repitiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que a través de mi investigación, que es anterior a la pandemia, cuando yo empiezo por Claro. este camino, me comienzo a nutrir muchísimo más en profundidad de lo que son las grandes religiones y también las pequeñas. Y comienzo, entre otras cosas, cuando reviso las civilizaciones geográficamente orientales, entramos en el tema del hinduismo, entramos en el tema del budismo, el taoísmo, el shintoísmo japonés, También. eh, y me voy dando cuenta también, conforme va avanzando, que cada región muy específica ha adaptado la religión a, Perfecto. a su población. Claro. Mucho tiempo después, ya yo siendo budista, reabriendo todos los textos, pues los temas administrativos no me dejaban iniciar la tesis, cosa que por cierto, gracias al Daimoku estoy convencido que se está dando este año. Excelente. Excelente. El, resulta que haciendo mis investigaciones estoy leyendo la revista de civilizaciones comparadas y me consigo un texto que expresa cómo en una civilización encapsulada como Japón Mm. surgió eh, una religión eminentemente nacionalista, budista, como respuesta al resto de los budismos y al shintoísmo. Ok. Es decir, socialmente, aun cuando no fue la intención de Nichiren Daishonin, Bien. 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 ocurrió, Exacto. ocurrió. A ver, fenomenológicamente eso pasó y no lo podemos evitar Exacto. tampoco. Y ojo, Exactamente. y quizás habrán algunos practicantes que me escucharán y dirán, eso no fue así porque Nichiren jamás habló de eso. Cierto, él no lo habló, pero Exacto. ocurrió. Es Y yo no puedo correcto, es negar la realidad correcto. social. Es correcto. O sea, Sí. incluso hay realidades a las que nosotros y nuestra budeidad pertenece de los cuales no somos conscientes. Mm. Y no me refiero a algo espiritual, fenomenológico, místico. No, no, no. Mm. Sencillamente me refiero a los hechos sociales, al mundo Claro, actual. claro, claro. Nosotros dos estamos aquí hablando y resulta que acontece que hay conflictos religiosos y estamos Ujú. muy felices por esta reunión, pero del otro lado de la pelotica Exactamente, de tierra y de exactamente. agua se están matando por diferencias religiosas. Mm. Y aquí estamos promoviendo la tolerancia. Entonces, Exacto. son realidades y no estamos Sí, conscientes de ellas, pero están ocurriendo. Y lo mismo bien. ocurrió. El budismo de Nichiren está, si lo revisamos, es un budismo nacionalista japonés. Ok, De hecho, la idea de Nichiren es la devoción al sol, solamente que en este caso es Nichiren, es sol loto. bien. Su nombre Pero es Sol Loto, sí. sí, el tema es que el sol loto es una fusión Ok, entre lo más sagrado del budismo, que es el ok. loto, Ujú. que además tiene una tradición previa, porque el loto es Sí, sagrado en el hinduismo sí, también. sí, totalmente, totalmente. Y resulta que acontece que Nichiren se da cuenta que lo sagrado en Japón es el sol. Ujú. O sea, la bandera de Japón, de hecho, es una Obvio, reverencia al sol. sí, total, total. Ahora, ¿qué pasa? Que culturalmente, si yo estoy criado bajo ese patrón, Claro, aun cuando no sea eminentemente consciente del mismo, mi obra va a reflejar parte de esa inconsciencia, de ese conocimiento subyacente en mi cerebro. de manera inevitable. Claro. O sea, Jesús era pescador. Mm. ¿Por qué? Porque sabía carpintería y sabía de pesca. ¿Por qué? Porque obviamente en la región donde estaba, Mm. lo que se hacía era pescar y ser carpintero. O sea, Sí. también podía ser orfebre, guerrero, Exacto, etcétera. exacto. Pero era lo que tenía, era lo que había. Mm. Y tú hablas en el lenguaje que tienes. Bien, Así como bien, Sakyamuni habló en el lenguaje que tenía.
tal cual. Como Jesús habló en el lenguaje que tenía, Mahoma habló en el lenguaje que tenía, Moisés habló en el lenguaje que tenía. Exacto, Podemos hacer una exactamente. lista completa de héroes de cada una de Sí, las religiones y sean los principales o no, y cada mm, uno habló en el lenguaje que tenía, bien, el lenguaje que bien, conocía. perfecto. Porque hay un principio general de historia, de historia intelectual, de hecho, aplicada a la política, pero creo que esto es válido para todo, Mm, y es que nadie puede pensar lo que no está capacitado para pensar. bien, bien, No vamos a encontrar jamás un escrito de Nichiren sobre celulares. ¿Por qué? Porque no obvio. existían. Sí, Los encargados que tenemos que llevar el mensaje de Nichiren a través de los celulares somos nosotros, que nos tocó vivir en esta exactamente, época, que tenemos que agarrar esto. exactamente, tal cual. Pero lo difícil sería si encontramos de repente una muchacha pequeña, adolescente, practicante, que se meta, mis papás me quitaron el celular como castigo, entonces se meten a buscar si hay un gocho donde Nichiren hable sobre eso. No lo va a conseguir. Para rebatírselo, exactamente, exactamente. Exacto. Sí, Lo que seguramente va a conseguir es lo importante del amor sí, compasivo, ella, sí, sí, etcétera. sí, Pero lo sí, sí. cierto es que nosotros estamos cargados de un lenguaje. Nichiren estuvo cargado, obviamente, de Mm, una serie de valores, unos principios, una Japón que se veía amenazada por los mongoles, sí, hay que decirlo. Porque esa parte de la historia la pasamos así por encimita, sí, sí, pero eso es sí. importante, porque es una Total, población que total, está encerrada en una isla donde hay unos total. tipos del otro lado de la orilla que están diciéndote te voy a invadir y te voy a Sí. destruir. De hecho, les mandan a unos emisarios para decir, ríndanse, lo que venimos a decirles, ríndanse, que es lo mejor para ustedes. Y pues nada, el Japón no se rindió y por eso estamos hablando tú y yo aquí. Pero eso Bueno, es cierto, ¿sabes? Esa amenaza presente. Japón nunca se rinde. De hecho, aunque es un chiste muy pesado para ciertos sectores, Japón necesitó dos bombas nucleares para Sí. rendirse. Hace poco veía un podcast, y solo hago ese inciso, de gente que es de origen japonés, que decía exactamente esto, ¿no? Es muy triste el tener que reconocer esto, pero es que no se iban a rendir. No iba eso no iba a suceder. Y es algo, como bien señalas, es parte de la cultura que se fue gestando en el japonés, ¿no? Como individuo. Este, Y es la idea del que, sol. El sol no se bien, bien. rinde. Oh, El sol sale perfecto, siempre. perfecto. Mira, has dicho por lo menos un par de cosas que me encantan que podamos compartir sobre este tema. En el caso del sol, hace poco en una reunión en el grupo aquí en la casa comentaba que hay una película, no recuerdo cómo se llama, que es cuando los primeros sacerdotes jesuitas llegaron al Japón para intentar evangelizar, ¿sí? Y fueron rechazados, pero de una forma rotunda y los trataron realmente muy mal. Y en la película, que refleja de una u otra forma hechos históricos registrados, el sacerdote que llega de primero es como apresado, llega una segunda camada a buscarlo y de estos que llegan a buscarlo, cuando lo encuentran ya convertido a un sacerdote budista, a un sacerdote japonés, cosa que ellos jamás hubieran imaginado. Y cuando el que llega a rescatarlo, ¿sí? Le pregunta por qué decidió darse por vencido a su fe, ¿no? Católica, cristiana en este caso. Él le dice, es imposible que tú conviertas o que evangelices al japonés. Pero ¿cómo? Si yo ya aquí veo a gente que cree en Dios. Y este primer sacerdote ya convertido le digo, bueno, mira quién es Dios. Mira para el japonés quién es Dios. Y era el sol, ¿no? Era el Entonces sol. no es... Y para los católicos también. Ok, ok, Para, ok. para los católicos también. La tradición solar, de hecho, yo tengo un trabajo que en algún momento aspiro publicar, que es un análisis comparativo entre el sol de Japón y el sol de Occidente. Eso, por cierto, Buenísimo, buenísimo. lo escribí en el año 2018. Excelente, excelente. No tenía ni la más peregrina idea que iba a terminar practicando budismo nichiren. Ojo, ¿Qué mi tal? vida también ha estado muy cerca de Japón. Excelente. Pues me va a interesar Desde mucho niño yo leerlo. practiqué judo, Bien. desde niño yo practiqué judo, hice karate. Eh, Cuando inicié mi camino de búsqueda espiritual ya siendo mayor de edad, hice cursos de Reiki, que el fundador del Reiki era budista japonés,
pero lo que no sé, no he encontrado el material para saber qué tipo de budismo practicaba, pero sí era Perfecto. budista. Ok, bien. O sea, a ver, siempre he estado ligado a Japón. Buenísimo. Fíjate, yo me encontré ya de adulto, no estoy seguro en qué momento, ¿sí? Pero quiero decir, no era adolescente. Pero me encontré con esta premisa que compartes de Nichiren como un monje nacionalista, tildado de, señalado de nacionalista. Y esto surgió en una conversa de las que tiene Daisaku Ikeda con representantes del departamento de estudio en una de estas series que tiene. No estoy seguro cuál, porque hay dos fundamentales, que son las conversaciones sobre el Sutra del Loto y otras sobre los escritos de Nichiren, ¿no? En ambas se toca la vida de Nichiren, pero en una más la vida de Sakyamuni porque se habla del Sutra del Loto y en otra específicamente sobre Nichiren. Pero en estas conversas que tiene él con estos dos representantes hablan de esto y Daisaku Ikeda dice que evidentemente sí, que era inevitable reconocer a Nichiren o identificarlo como nacionalista porque él debatía contra las máximas representaciones religiosas de su época, las máximas representaciones gubernamentales, sobre lo mal que estaban haciendo para lograr el objetivo de brindar felicidad a su pueblo, a la gente con la que él convivía. Él necesitaba encontrar por qué su pueblo sufría tanto. Hay una serie, Rómulo, que está saliendo en el Seikyo Criollo desde enero del año pasado, que está como que siendo una actualización, esto es promovido por la Soka Gakkai, una actualización en la biografía de Nichiren, con datos históricos más acercados a las investigaciones que se van desarrollando en las últimas décadas, en donde van soltando más estos datos, ¿sí? Sobre cuáles eran las motivaciones de Nichiren. Y en este caso, él era de adolescente, se encontraba con esta realidad. ¿Por qué? Si el budismo que propuso Sakyamuni expone la felicidad del ser humano, ¿por qué mi pueblo sufre? Porque yo me encuentro en una sociedad que por todos lados es puro sufrimiento y encuentro unas representaciones de budistas, de monjes budistas que dicen que esa es la forma en que van a lograr felicidad, pero la gente no es feliz. Se levanta y alza la voz frente a esta gente y termina diciéndoles, ¿no? Ustedes son los causantes del sufrimiento del Japón. Y hay dos términos que en este caso el presidente Ikeda dice, ¿no? La forma en como que caer en cuenta de que Nichiren no hablaba solo de la felicidad del Japón, sino del mundo, era por lo menos dos aspectos que recuerdo ahorita, ¿sí? Uno es el concepto de Jambudvipa. El concepto de Jambudvipa, que es del sánscrito, es decir, es un concepto sánscrito, es la tierra donde vive el ser, la tierra donde está el ser humano, la tierra donde el mortal común hace sus actividades. Y en este caso eso se refiere a todo el mundo, ¿no? Este Nuestra concepto, realidad terrenal. nuestra realidad terrenal. Entonces ese concepto de Jambudvipa, Nichiren lo repite una y otra vez. El Nam-myoho Renge Kyo, el Sutra del Loto, se tiene que propagar por toda la tierra de Jambudvipa. Eso desde un punto de vista. Y del otro aspecto es cuando Nichiren dice en sus cartas que recibimos un regalo, por decirlo así, en su caso, él estando en Japón, ¿no? Recibimos un regalo desde el oeste, porque el budismo vino desde el oeste al Japón. Llega de la India, de la China y llega al Japón. Pero ahora vamos a devolver ese regalo y ahora el budismo se va a propagar hacia el occidente, ¿no? Entonces es como su concepto de es necesario que aquí en el Japón se establezca con base firme, sólida, esta enseñanza del Sutra del Loto, el Nam-myoho Renge Kyo, y luego poder obsequiar el retorno de esta ley a ese pueblo que vino del occidente, porque ya en su época el budismo había decrecido en la India, ¿no? Ya en el siglo XIII, cuando aparece Nichiren, en la India el budismo no era lo que fue cuando Sakyamuni. Entonces él dice, bueno, ahora vamos a retornar esta enseñanza hacia lo que en su caso es el occidente, ¿no? Este, estos términos y estos conceptos los disfruté muchísimo, ¿sí? No solamente cuando lo leí la primera vez, sino cuando lo tocaste de manera muy sucinta en el curso, primera parte que vimos, pero me encantó porque tal como dices, eso es algo que se tiene que conversar, se tiene que exponer, se tiene que trabajar, ¿no? No nos podemos quedar con la figura mítica del Daishonin, ¿no? Sino con la figura del hombre real, el hombre común, que manifestó su máxima expresión de humanismo, que fue
Por eso lo reconocemos como el Buda para esta época, ¿no? Y por eso me encantó que tocaras esos temas. Quiero pedirte que justamente ahora ampliemos la visión. Es decir, tienes toda esta experiencia conociendo el avance de las civilizaciones, las religiones, hoy. Y hoy, Rómulo, el politólogo budista, ¿sí? Practicante, con todo lo que implique que por tu tiempo estás haciendo menos actividades y tal que eso, pero sigue tu vínculo presente de el Nam-myoho Renge Kyo, manifestar la budidad, transformar el karma, no solamente mío, de mi entorno, sino de toda la humanidad, ¿no? Entonces, ahorita lo decías muy bonito, tenemos unos días bien particulares. ¿Cómo analizas tú lo que está pasando? ¿Qué está pasando en el planeta, Rómulo? Bueno, aquí es donde, eh, Luis Alberto, creo que comienzan a chocar las creencias con el ser, Ok. porque, o mejor dicho, los deseos de mis creencias con el ser. Porque lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista politológico es una cosa, estamos hablando de anarquía, conflicto. Desde el punto de vista académico, nos entrenan para para analizar en frío este tipo de situaciones y circunstancias muy específicas que está atravesando el mundo. Particularmente yo creo que el mundo estamos a punto de ir a un conflicto general sobre culturas y Ok, civilizaciones. ok. ¿Ok? No como lo había dicho Huntington, que se hizo muy Mm, famoso en los 90 y principios del 2000 después del atentado a las Torres Gemelas. No en ese sentido, creo que es un problema mucho más complejo, debe ser abordado de distintas dimensiones. Sin embargo, eh, eso es lo que dice la academia. No vamos a menospreciar los esfuerzos de muchísimas personas de distintas áreas de conocimiento, con distintas creencias religiosas por la paz, incluso posiciones ideológicas por la paz, tanto de gente de izquierda como de gente de derecha y gente bien, del centro. A ver, bien. aplaudo todo lo que sea entendimiento y no lo quiero menospreciar, pero lastimosamente no es el mundo que estamos teniendo. Ok, ok. El mundo que estamos teniendo es un mundo que está lleno de sufrimiento desde el punto de vista budista. Estamos en un momento que pocas veces eh, se había visto en cuanto a ese desorden, ¿ok? En los últimos 100 años. A ver, pareciera que estamos en un desorden muy parecido a al periodo entre guerras o justo antes de iniciar la Primera Guerra con la paz armada, ¿ok? Pero cuando digo pareciera me refiero a que todo el mundo se está armando. Ujú. Los conflictos por ahora son pequeños y bastante localizados, pero con una tendencia a hacerse exponenciales y con un crecimiento bastante fuerte. Ya no estamos hablando de un problema Rusia-Ucrania, sino que ya formalmente estamos hablando de un problema Rusia-OTAN. Bien. Ya no estamos hablando del conflicto Israel-Palestina, eh, ya estamos hablando incluso de un conflicto religioso cuando entramos en el tema de que Turquía no se está preocupando tanto por los gazatíes, sino que se está preocupando más por el hecho del control de Jerusalén Exacto, como tierra santa. exacto. Eh, Estamos viendo una China comunista expandiéndose a través del comercio muy fuerte y armándose también hasta los dientes. A ver, pero al mismo tiempo ya comenzamos a ver serias propuestas de Estado sobre movilización de tropas. Todo el mundo se está preparando para la violencia. Exacto, exacto. Nosotros los budistas tenemos una responsabilidad con respecto a eso. Podemos, o sea, eso está así, así está el mundo. Lastimosamente está así. No queremos que sea así, pero está así. Exacto. Y la responsabilidad de nosotros los budistas es entender que el mundo está así y ver cómo desde nuestros pequeños espacios, donde precisamente impregnamos con el Nam-myoho Renge Kyo de budeidad
todo nuestro alrededor, evitamos que la cosa pase a mayores. Bien, bien. Y tratamos de cambiar por lo menos, por muy local y específica que sea, nuestra realidad interna, la Exactamente. realidad exterior a nosotros y la de otras personas. No necesariamente hay que hablarle, yo ahí sí difiero, quizás un poco, repito, por mi bagaje. Ok, Hace rato, de hecho, tú decías que habían personas que conocían la ley y la practicaban, otros que no la conocían y la practicaban, pero creo que nos faltó hablar de algo. ¿Cómo hacemos con las personas que practican la ley sin saber que lo están haciendo? bien, excelente. Qué bueno eso. Es correcto, es correcto. O sea, a ver, ¿acaso ese monje católico, por dar un ejemplo, que está ayudando a los pobres a salir adelante Excelente, y, excelente, y los capacita, etcétera, no está haciendo causas positivas? O sea, excelente. No, no, el- buenísimo, buenísimo, buenísimo. no, o peor también, porque eso es un tema importante hablar. No, es que él no va a revelar su deidad porque no hizo Daimoku, ¿no? Pero ayudó a 2 millones de personas a salir adelante. Exacto. No, no, Quizás hizo genial, más genial, de genial. quizás hizo más de lo que yo hice haciendo Daimoku en mi casa. Exacto. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y eso también tiene un mérito, ¿no? Entonces, yo creo formalmente que la mejor forma que nosotros tenemos de escapar de esa realidad conflictiva que nos rodea eh, es no solamente a través de la práctica y del estudio y la fe, Ujú. sino a través de lo que se deriva de, de esos tres pilares del budismo de Nichiren. Bien. El, la práctica, la tolerancia, llevar la ley sin que sepan ni siquiera que la estás llevando. Perfecto. Decir, Es actuarlo, enseñarle, es yo, vivirlo. yo no, yo no tengo, exacto, yo no tengo por qué estar diciendo, yo sí lo digo abiertamente, bueno, sí soy budista, Exacto, yo no, exacto, sí, no sí, tengo sí, sí. problema, pero tampoco es que ando diciéndole a la gente, quiero que entones Daimoku conmigo. Ok, 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 Si me dicen, no me voy a negar, claro. pero, pero particularmente me conformo con que esa persona diga, ay, hoy me sobraron 500 bolívares, hice 2 sándwiches y se los di a un señor en la calle que no tenía con qué comer. Ok, ok, ok. Chévere, chévere. Este, o, ¿sabes? La otra vez, profesor, usted me dijo que pese a que efectivamente estudiamos mucho el conflicto, etcétera, la paz y la conciliación siempre generan mejores resultados, aunque ha sido lo menos practicado. Mm, mm. eh, yo decidí que con mis vecinos iba a practicar la paz. Buenísimo, En vez de estar en buenísimo. un constante conflicto, voy Bien, a acabar con eso. O sea, yo prefiero bien. conciliar. Eso puede pasar, o puede que no pase, o Totalmente, pasa parcialmente. mm, Y esas construcciones de espacios positivos totalmente. sirven de contención. Hay algo muy bonito en Star Wars, que es cuando la oscuridad se hace con Anakin Ujú, y están a punto de separarse Yoda y Obi-Wan, ujú. que él le da una misión, que es para que él estudie la forma espiritual de sobrevivir Sí, como un espíritu exacto, con fuerza. exacto. Pero en esa parte hay un metamensaje, y es que prácticamente ellos dos se aíslan Sí. manteniendo sus espacios de Ok, luz ok, interior. ok, ok. Y yo creo que el solo hecho de hacer eso ya es bastante. O sea, Claro, que no no ser permitan que tu luz se... corrompidos, exacto, no permitirse ser corrompidos por el lado oscuro, en este caso de la película. Quiero Exactamente. comentar el, el dato siguiente. Lo que acabas de comentar acerca de cómo podemos encontrar personas que viven lo que para nosotros, ¿sí? Es la ley mística, el basar su vida en el autocontrol, en mejorarse uno mismo, que eso es budismo, ¿no? Este, hace muchas décadas el señor Toda, el señor Yo Soy Toda, eh,
representó este epítome dentro de la Soka Gakkai de lo que significó propagar, ¿no? Es decir, hacer que la Soka Gakkai creciera exponencialmente. Y su interés, su principal preocupación es: necesitamos que más personas conozcan de la ley de Nam-myoho Renge-kyo, la practiquen para transformar la sociedad, ¿no? Entonces fíjate que él muere cuando ya habían 1 millón y pico de personas, más de 760.000 familias practicando, pero eso representa como 1.200.000, 1.300.000 personas. Y eso estaba cerca de un 4 o 5%. Su visión era lograr un 10% de la población del Japón. Estadísticamente, y el señor Toda era un estadístico extraordinario, era lograr la influencia de un núcleo en ese nivel. 1 de 10, 10 de 100, ¿no? 1.000 de 10.000 personas que estén continuamente preocupadas por ejercer esta postura ante la vida. El autocontrol, el amor compasivo, la tolerancia activa, respetar la dignidad de la vida, trabajar con su acción esta filosofía en la práctica, y de esa forma su visión era: así vamos a influenciar a toda la sociedad. No va a practicar el 100%, pero así se influencia a toda la sociedad. El ejemplo que tú has dado, Rómulo, es lo que significa Kosen Rufu. Yo vivo basado en los principios y valores de la Soka Gakkai. Yo los demuestro, yo los propago, yo los enseño con mi acción, ¿sí? Con mi ejemplo, y yo los contagio. ¿M? Eso, al margen del proselitismo religioso, que eso tiene nombre y apellido, hacer shakubuku es hacer proselitismo religioso, ¿sí? Eso es Kosen Rufu. Eso es yo vivo con mi ejemplo, mostrando, ¿sí? Que en mi vida, cómo me comporto, cómo enfrento mi realidad, cómo abordo las diferencias frente al que detesto, pero que lo abordo, ¿sí? Y convivo con eso. Eso es Que Kosen por Rufu. cierto quiero, Luis, que quiero hacer una salvedad. Hacer shakubuku es algo maravilloso. Obvio, claro, por supuesto. A mí Para me la hizo vida de uno y shakubuku para la vida medio. del otro. Exacto, exactamente. O sea, tú estás practicando porque alguien te hizo chacubuco, ¿entiendes? Entonces, Claro. o sea, lo que quiero confirmar es que Y, el comentario es extraordinariamente válido porque hoy, el mundo de hoy requiere que, por supuesto, hagamos shakubuku, pero que también demostremos con la vida qué significa practicar el budismo, ¿no? ahí creo que diste en el clavo con un término, el tema de la vida. El tema de la vida es importante porque gran parte del problema es que la gente está sufriendo. Y Ujú. la gente, eh, al sufrir y enfocarse única y exclusivamente en ese sufrimiento, desperdicia su vida. Ujú. Porque la vida como regalo, la vida como regalo, la vida como oportunidad, parte del principio de que no te vas a poder deslastrar de los grandes sufrimientos, de esos sufrimientos primordiales, de los de la esencia propia de la vida. Pero no significa con esto que la vida sea fea. La Bien, vida es hermosa. exacto. Y cada quien la va a ver bonita y espero que lo haga dependiendo de su religión, cultura, Exacto. forma de ver el mundo, etcétera, y eso se debe respetar. Lo que yo creo es que sí debemos procurar acabar con el sufrimiento que genera el hombre hacia el hombre. Perfecto. Bien. O sea, el problema está en que nosotros, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista budista, desde la práctica del budismo, nos, no nos hemos dado cuenta de ese potencial ilimitado que tenemos para hacer el bien. Pero curiosamente sí nos hemos acercado mucho al potencial ilimitado de hacer el mal. Excelente. Bien, Y eso, y eso es un problema que tenemos que solucionar. Y totalmente. cada religión lo hará a su manera. El Exacto. budismo tiene la suya. Y particularmente el budismo de Nichiren generó un impacto tal Mm. que no solamente
adaptó el budismo a la idea nacional japonesa, Mm. sino que tiempo después, 8 siglos después, Exacto, hoy día existe una organización no exacto, gubernamental, la Soka Gakkai, porque la Soka Gakkai internacional no es una religión, exacto. Ok, practica una religión, o sea, los miembros bien, practican una religión, bien. pero ella no lo es. Mm. Hay una organización no gubernamental que promueve los valores y el Perfecto, espíritu de lo que quiso Nichiren Daishonin y quienes le fueron siguiendo y mantuvieron esa enseñanza, que también hay que rescatarlos, hay que estudiarlos y hay que exacto. buscar qué fue lo que pasó allí, Sí, porque no es menos cierto que hay un hueco, sí, hay cosas, hay muchas cosas por investigar. sí, ¿Está señor. clara la línea? Sí, pero falta Mm, mucha investigación mm. y eso también es un aporte importante. Sí, sí, correcto. Rómulo, quería que no dejáramos de aprovechar eh, esta oportunidad que yo siempre con la gente que converso, siempre les digo, ¿no? Te garantizo que no va a ser la única, ¿sí? O sea, yo te voy a volver a fastidiar para seguir conversando sobre algún tema. Pero hay dos cosas que quiero que terminemos de como que enmarcar en esta entrega. Una es cómo ves la cosa hacia el futuro desde la perspectiva del individuo. Ya no es el análisis geopolítico, ¿no? Ideológico, religioso, sino como individuos hacia dónde tenemos que ir para enfrentar esta incertidumbre mundial, ¿no? Eso por un lado. Pero antes, quería que me volvieras a contar lo que compartiste en el curso acerca de la posibilidad de que exista una religión mundial. Y tú contaste este encuentro que se dio o esta entrevista que le hicieron a la persona que vas a nombrar, porque no me acuerdo el nombre, que estaba en el rancho de George Lucas, ¿no? Por favor, cuenta cómo es este capítulo. Eso es una historia muy bonita, pero te voy a responder primero lo del fin y Ok, después vamos a esa historia, para perfecto, cerrar con la historia, que es buenísimo. muy bonita. Sí, Y sí, siempre hay que cerrar con perfecto. este. El, mira, ¿qué debe hacer el hombre con respecto a los tiempos actuales Mm, y el futuro? Debe refugiarse en la fe, sea cual sea, siempre que esta fe sea positiva. perfecto. La mejor lucha que hoy podemos hacer por el Cosa Rufo es tratar de que cada persona haga algo positivo por el mundo Perfecto. y que no dañe a otro. Eso es fundamental. O sea, Bien. todo día que pasa que usted no le haga daño a otra persona, eso es un buen día. Ya ahí Buenísimo. empezó por un buen día. Entonces, fijarnos Excelente. esa meta a futuro ya, aunque es ideal. Y si tienes que dañar a lo que yo digo pero es que por mi trabajo, mis obligaciones, de repente yo tengo que hacer algo. Bueno, ok, haz algo. Si tenías que calcular en tu cálculo ibas a dañar a 100 personas, daña a 50. Ok. O sea, trata de no dañar a Reduce, nadie, reduce, pero reduce el exacto. daño. Haz control de daño, Reduce el. exactamente. Bien, Ok. Entonces yo creo que lo que debemos hacer es siempre hacer algo bueno por la humanidad. muy bien, muy bien. Dar clases, enseñarle a un niño a leer, ayudar al que no tiene, ayudar a la señora que va a cruzar la calle que tiene el mercado y entonces el nieto se le escapó. Eso hay que hacerlo. Tenemos que comenzar a hacer el cambio de pequeño a grande. No podemos esperar Perfecto, cambios grandes si no hacemos lo pequeño. La grandeza está en el detalle. perfecto. Ok, y con respecto a lo segundo, bueno, esto es un tema muy importante. Dentro de mis estudios, yo me tropiezo con un texto llamado El héroe de las mil caras, por múltiples razones. Uno, mi pertenencia a la masonería, yo no lo niego, ¿ok? Todo lo contrario. Bien. Que es una organización de carácter filosófico y filantrópico, que nada tiene que ver con religión. Ok. Para dejarlo claro, hay 20.000 teorías Sí, conspirativas y todo lo totalmente, demás. totalmente. Mentira. Sí, 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 sí. De hecho, fíjate, yo soy budista y sigo perteneciendo a esa orden. Bien, bien. El, el tema está en que por un amigo en común, que también pertenece, me recomienda el texto del héroe de las mil caras. Yo ya
había leído una separata de ese texto, Ok. llega a mis manos y yo comienzo a investigar lo primero, por razones metodológicas, en mi escuela siempre, quién escribió esto, quién es este pana. Y yo ya era fanático de Star Wars, pero había un Ok. detalle que yo no sabía. Yo me consigo con que el tipo tiene una entrevista en el rancho Skywalker, que es de George Lucas. De George Lucas. Y digo, ¿por qué este hombre tiene una entrevista en el rancho Skywalker de George Lucas? Y entonces averiguo y resulta que acontece que cuando George Lucas está escribiendo Star Wars, lo hace porque se está leyendo El héroe de las mil caras, Ok. que es el libro que Joseph Campbell escribe para explicar el viaje del héroe. Ok. El héroe, todo héroe hace un viaje. Y entonces es el primer estudio comparado sobre un psicoanálisis del mito. Una cosa fenomenal, un libro que recomiendo que toda persona debe leérselo, todo ser Bien. humano debe leérselo. Debería Bien, ser obligatorio. me lo compartiste, comencé a leerlo y después te digo por qué no lo he terminado todavía. No, tranquilo, no hay problema. Hay tiempo. Exacto. El, hay libros que debe leerse todo ser humano y uno de ellos es El discurso sobre el método de René Descartes y el otro, sin lugar a dudas, es El héroe de las mil caras. O sea, en este texto, George Lucas está escribiendo esto y los héroes de George Lucas atraviesan por las etapas del héroe. Hace Ah, la primera película, viene el boom, se alarga, nace la primera trilogía, que después pasa a ser episodio 4, 5 y 6. correcto. Y Joseph Campbell se hace amigo bueno, George Lucas se hace amigo de Joseph Campbell. Y en ese momento ya Joseph Campbell es el presidente de la Asociación Norteamericana de Religiones Comparadas. ¿Qué tal? Ok. Yo estoy leyendo esto y yo digo, epa, ya va. Entonces me compro el libro y comienzo a leerme El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, quedo fascinado y me consigo con un ejemplar en digital de El poder del mito, que es la transcripción del documental que hace, se me olvidó el nombre del periodista, pero él fue secretario de prensa de la Casa Blanca en el rancho Skywalker, es decir, el tipo que entrevista a Joseph Campbell Ok. es el que edita pues y transcribe este texto que se llama El poder del mito. La primera parte del poder del mito es el viaje del héroe. Joseph Campbell está entonces haciendo una disertación en la entrevista sobre la importancia del viaje del héroe y el entrevistador, este periodista, Myers, creo que no recuerdo ahorita el nombre, le pregunta, entonces, eh, George Lucas lo hizo, o sea, como que George Lucas lo hizo bien. Bueno, sí, sí, lo hizo muy bien. Star Wars es increíble. En Star Wars se ve claramente el viaje del héroe. Y el tipo le repregunta y le dice, entonces podemos hablar de que Star Wars es la religión del futuro. Y muy seriamente, Joseph Campbell le dice, sí, Star Wars tiene todos los elementos para ser la religión del futuro. Punto y aparte. O sea, ya ahí ¿Ya mató, qué mató. vas a decir? Exacto. ¿Por qué? Porque George Lucas está construyendo un universo en el cual hay una religión sobre una realidad espiritual de algo llamado la fuerza, que Correcto, tiene dos lados, un lado luminoso, un lado correcto. oscuro, tal cual como es la vida espiritual, Ujú. sin ponerle mayores nombres, sino con una simplicidad Perfecto, increíble y perfecto. Bien, atravesando todas las religiones al mismo tiempo. bien, Lo que bien, está, lo que pasa en Star Wars ha ocurrido bien. en las religiones. Ok, El viaje de Sakyamuni a la iluminación es, con su diferencia del mensaje, el mismo viaje que hace Jesús. bien, Lo que va a bien. cambiar es el contenido, pero el viaje es el Perfecto, mismo. O perfecto, sea, perfecto. uno va en un Malibu y el otro va en un Toyota Corolla, Exacto, pero, exacto. pero van. Bien, muy bien, muy bien. Excelente. Yo disfruté, como no tienes idea, cuando contaste esta entrevista, esta cosa anécdota en el curso de ¿hace cuánto ya? Un mes ya, más o menos, ¿no? O poco Dos más. meses ya, Bien. 2 meses. Y como te digo, me compartiste el libro, lo comencé a leer, no lo continué porque estoy muy enganchado. Yo desde hace mucho tiempo me enganché con la ciencia ficción y quería que aprovecháramos este pedacito para ir cerrando esta conversa basado en esto.
He disfrutado muchísimo la obra de Isaac Asimov. Yo lo conocí después de Arthur C. Clarke, porque comencé con Arthur C. Clarke por la famosa Odisea 2001, por el famoso monolito que aparece en la película. Ese monolito, y como también este dato anecdótico, en la Soca acá y de Estados Unidos, sobre todo, en la década de los 80 y los 90 se decía, ese monolito representa el Gojonson, ¿sabes? Entonces era como que una invitación a, tengo que enterarme porque esta gente dice eso, pues. Entonces, bueno, me leí 2001, 2020, 2030, toda la novela de Arthur C. Clarke, y después caigo con Isaac Asimov. He leído un gran pedazo de la línea cronológica de la Fundación, me falta mucho todavía, pero también me enganchó el libro del escritor chino, que no me acuerdo su nombre, que es el que escribió El problema de los tres cuerpos. Una serie que salió el año pasado en Netflix que no le hace honor a la novela, pero quería cerrar con esto. En el caso de los tres, o sea, tienen una visión futurista milenaria, ¿no? Hablan de el ser humano aquí a 1000 años, aquí a 2000 años, 3000 años, 100.000 años, millones de años. Y en el caso de los tres, me han dado no solamente una visión muy rica en cuanto a la ciencia ficción, a la parte de la fantasía y toda la teoría que ellos en la década de los 50, en el caso de Asimov, ya estaba pensando cómo va a ser el humano, sino me han dado una grata sensación de esperanza, porque en su visión futurista, el ser humano existe todavía, ¿sabes? Dentro de miles de años, de millones de años, todavía existe el ser humano, No ¿no? nos hemos matado bombas nucleares. ¿Entiendes? Entonces, aún dentro de esta realidad complicada que vivimos al día de hoy, donde pareciera que la visión de grandes pensadores, que no son uno ni dos, sino son unos cuantos, de que tenemos una tendencia a la autodestrucción demasiado presente, estos personajes me dan esa visión esperanzadora, ¿sí? De decir, no, es posible que el ser humano se mantenga firme en sus convicciones de mantener presente el legado del humano, de la humanidad. Quería cerrar con esto, Rómulo, agradeciéndote, pero de manera infinita este intercambio que hemos tenido, que me lo he disfrutado muchísimo. De verdad espero que los que pasen por acá se disfruten un mínimo porcentaje de lo que yo me lo he disfrutado. Y te confirmo que como a todos les converso, no va a ser la única entrega, te voy a volver a fastidiar. Por favor, dame un cierre para esta entrega de Budismo con Todo. Bueno, agradecido, Luis Alberto, por esta hora de reflexión y de compartir, que es importante siempre para toda aquella persona que tenga una búsqueda espiritual. No por el contenido sino por el hecho del encuentro. Perfecto. El, y bueno, realmente a toda persona que vea esto, que si está viendo este episodio de Budismo con Todo, y de repente no es budista, que se acerque a practicar. Bien. Si no quiere practicar, que busque la manera de ser feliz sin Buenísimo. dañar a los demás. Buenísimo, Y, excelente. y que piense siempre a futuro. Porque en el mundo de hoy día estamos sufriendo mucho. Y debemos tener fe en que esto va a pasar. Esta realidad mundo en la que hay mucho sufrimiento va a pasar. Y sea cual sea la escuela o religión que decida seguir esa persona que esté viendo esto, que avance, que lo haga bien, que haga muchas causas positivas, e independientemente de que haga Daimoku o no haga Daimoku, el universo, si haces cosas buenas, te va a premiar con cosas maravillosas. Excelente. Gracias. Buen cierre, pana Rómulo. Agradecido con todos los que pasaron por esta entrega de Budismo con Todo, que espero que se sigan dando cuenta que tiene que ver con todo. Así que bueno, nos vemos muy pronto. Cuídense todos.